La verdad esperaba que después de su comparecencia me quedara un poco más claro y tener un informe más detallado de sus labores, pero claramente nos da cuenta de 4 años en el cargo sin resultados. Y para esto yo me voy a permitir citar varios datos, varias cifras que si bien están en su informe, cuando sacamos porcentajes, por ejemplo, nos damos cuenta que si usted nos dice una cifra que parecería que son muchísimos casos resueltos, da cuenta de que más bien su gestión ha sido bastante ineficiente. Si nos referimos, por ejemplo, al trabajo en términos de eficiencia de la Fiscalía General del Estado, miramos que, por ejemplo, la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que fue creada en mayo del año 2017 para casos de fuero ordinario, tiene 5 fiscalías a su cargo, la misma que mantiene 301 casos, de los cuales 111 son del año 2022. De estos 301 casos es imperdonable que el 86% se encuentren en investigación previa y solo 5 tengan sentencias. Esta es solo por citar una cifra. Me referiré entonces a la Unidad de Antilavado de Activos, creada también en julio del año 2017 para delitos de lavado que van desde el numeral 317 al 320 del COIP, la misma que tiene 5 fiscalías, de las cuales contiene 576 casos, 54 que pertenecen al año 2022. De este universo del total de esta unidad de antilavado, el 95% de los casos se encuentran en investigación previa, colegas asambleístas. Solamente el 7 casos tienen sentencia, lo cual es vergonzoso de su gestión. Me voy a referir a otra unidad, la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada, que tiene 6 fiscalías, de las cuales contiene 288 casos, 126 que corresponden al año 2022. Usted nos dice que existen, ¿no?, 288 casos, pero si sumamos y restamos, por ahí los números no nos dan. Le pediría que nos pueda aclarar si la cifra es 288 o los 255 que suman los siguientes que voy a nombrar. 126 que son del año 2022, 101 están en investigación previa, 1 en archivo, 2 han sido desplazadas, 8 se encuentran en indagación fiscal, 7 en audiencia preparatoria, 7 en etapa de juicio y solamente 3 con sentencia. Esta suma nos da 255, no 288 como usted menciona en su informe. También hablemos de qué pasa con la unidad de fuero de Corte Nacional, que ha sido creada en octubre del 2019. Esta unidad fue creada ya en su gestión, una unidad que tiene 6 fiscalías con 910 casos a cargo, de los cuales 116 corresponden al año 2022. De estos, el 98% se encuentran en investigación previa y solamente 11 tienen sentencias. Nuevamente, vergonzoso de su gestión. Vamos, ¿qué pasa con la unidad de investigación especializada selecta contra el lavado de activos? Usted dice que su gestión ha sido pionera en combatir el crimen organizado, la delincuencia, el narcotráfico, pero vemos que el 67% de los casos se encuentran en indagación, en investigación previa, y solamente tiene una sentencia en esta unidad, señora fiscal. Perdón que sea un poco redundante, pero creo que me parece bastante importante que revisemos todas las unidades para ver y dar cuenta de la gestión precaria de la señora fiscal. Unidad especializada para la investigación de los delitos contra el medio ambiente y la naturaleza, creada en noviembre de 2021, también más burocracia y 0 resultados, señora fiscal. Usted, existen 530 noticias del delito, de las cuales el 88% se encuentran en investigación previa, solamente 23 tienen sentencia. Y para finalizar, la Unidad Nacional Especializada de Investigación de Ciberdelito, que gestiona 23 casos, de los cuales, escuchen bien, colegas asambleístas, 22 se encuentran en investigación previa, solamente un caso está en evaluatoria y preparatoria de juicio, 0 sentencias. En este contexto, señora fiscal, 3 preguntas sumamente concretas. La primera, ¿qué explicación le puede dar usted a la Asamblea Nacional y por ende al pueblo ecuatoriano respecto de estas unidades especializadas creadas desde el año 2017, de las cuales un promedio del 90% de los casos siguen en investigación previa? La segunda pregunta, ¿qué medidas está tomando la Fiscalía General del Estado para mejorar la eficiencia de las unidades especializadas? Y mi tercera pregunta concreta es, ¿qué porcentaje de esas investigaciones previas ya pasan los 2 años que establece el artículo 585 del COIP para la investigación, y que en caso de que estas tengan que ser archivadas, ¿por qué no lo han sido? Y quisiera referirme también, señora presidenta, sobre un tema que ha conmocionado al país claramente, y estamos hablando de las denuncias de corrupción que rodean al señor presidente, a su círculo más cercano, a sus amigos, a sus familiares, a sus personas de confianza, y es que el señor Rubén Cherres fue asesinado. En este sentido, preguntarle lo siguiente: ¿el señor estaba vinculado o no a la investigación del caso Encuentro? Segunda pregunta, ¿había sido llamado o no a declarar y desde cuándo? Tercera pregunta, ¿tenía orden de detención con fines investigativos o no? Cuarta pregunta, ¿qué acciones estaba tomando la Fiscalía General del Estado para ubicarlo? Claramente, quienes necesitaban callarlo lo encontraron antes que ustedes, señora fiscal, lo cual da cuenta del trabajo precario. Y la quinta pregunta también, informe del año 2022, y esto es de este año. Pero es la gestión de la señora fiscal. Bueno, si tiene respuestas, que las diga, y si no las tiene, pues perfecto. Y la quinta pregunta, siendo el señor Cherres trascendental para la investigación, ¿no tenía medidas de protección, señora fiscal? Con esto termino mi intervención. Gracias, presidente.
Gracias, asambleísta Pereira. Dígame, de la convocatoria. ¿Perdón? Que las preguntas se remitan al punto de la convocatoria, señora presidenta, por favor. No, señora presidenta, este tema ya se estaba llevando desde el año 2021, así que debería de contestar en este sentido. Esto no es reciente, el caso del encuentro, así que deberíamos de regirnos a lo que he hecho desde el año 2021, eso va mucho más atrás, según la investigación que hemos llevado desde la Asamblea Nacional. Gracias, asambleísta Mónica Palacios. Por favor, tomen la palabra cuando yo les permita. Nada más. Tiene la palabra, por favor, la señora fiscal con respecto a las interrogantes que ha hecho la asambleísta Jairen Noriega. Gracias, señora presidenta. Me limitaré a realizar y dar una respuesta técnica fuera de las adjetivaciones de las que en su mayoría se han realizado acá. Y es que, como ha mencionado, claramente se nota una falta de conocimiento de lo que es el sistema penal, el procedimiento penal. ¿En qué sentido? Y con esto paso a dar respuesta a las 3 preguntas que indican. ¿Qué explicación da a la Asamblea Nacional por los pocos, a decir de la señora asambleísta, resultados en la gestión? En primer lugar, la Fiscalía General del Estado cuenta con unidades investigativas que realizan las investigaciones en casos complejos. Los que ha mencionado la señora asambleísta, lavado de activos, delitos contra el medio ambiente, delitos de corrupción, son investigaciones complejas que no tienen la misma connotación de los política que se le pueden dar a los casos. Por ejemplo, se requiere la práctica de pericias financieras, contables, solicitar asistencias penales a otros países, lo que significa que en un corto plazo no se puede tener resultados. Se ha hecho referencia, por ejemplo, al paupérrimo, supuestamente, el resultado de la unidad selecta y que indica que solo tiene un caso, pero es que la unidad selecta tiene un caso y ese caso tiene sentencia y me refiero al caso del señor, está en investigación y con instrucción fiscal y me refiero al caso del señor Leandro Norero. Ese fue manejado, el primer caso en la unidad selecta ya ha tenido ese resultado. Lo propio en los casos que informa de la unidad de lucha, de transparencia y lucha contra la corrupción. Son investigaciones que requieren la práctica de técnicas especiales de investigación y que no lo dice la Fiscalía, sino lo dice el Código Orgánico Integral Penal. ¿Con miras a qué? No al escándalo, señores asambleístas, no a la foto, no a la rueda de prensa para decir hemos sacado este caso, sino con miras a obtener una sentencia. Solamente cuando se tienen los suficientes elementos de convicción, se da paso a una formulación de cargos porque nos permitirá sostener esto en audiencia de juicio. Eso es tener éxito. Y es que ha sido entendido y sí, es un motivo de orgullo por parte de la Fiscalía General del Estado, porque el GAFI, el máximo organismo rector de la investigación, prevención y sanción en lavado de activos, ha reconocido la acción del Ecuador en su conjunto, que realizamos investigaciones importantes. No por el número, porque nos hemos acostumbrado a aquellas sentencias de bagatela, 1000 sentencias, ¿por qué? Por el robo del celular, de eso está llena las cárceles. Ahora tenemos investigaciones serias, contundentes, que nos han permitido tener sentencias y claro, algunas personas se encuentran prófugas de la justicia. ¿Qué medidas se están tomando? Estamos fortaleciendo cada una de las unidades, incorporando a los nuevos agentes fiscales. También estamos haciendo uso de mecanismos de cooperación a nivel internacional para fortalecer la capacidad investigativa, generar la confianza en nuestros pares para que pueda fluir la información. También usted hace referencia al porcentaje, ¿qué porcentaje pasa de este tiempo? Ofrezco remitir esa información por escrito haciendo un análisis que corresponde. Sin embargo, hay que tomar en consideración que la ley, si bien lo establece, este no es un impedimento para que los casos queden o generen impunidad. Tenemos la posibilidad de avanzar una vez que se han recabado los suficientes elementos de convicción. Y sobre la última inquietud, pese a que no es el motivo de esta comparecencia, porque conforme lo establece la misma convocatoria, corresponde a lo siguiente. Me permito hacer referencia a la parte pertinente y se indica: por disposición de la asambleísta Mireya Pazmiño, presidenta de la Comisión Especializada, conforme lo dispuesto en el Pleno de la Asamblea Nacional en la reinstalación de la sesión 850, encargó que el informe anual de labores presentado por su autoridad, como primera autoridad, sea analizado en esta comisión. Y es en virtud de esto que me han convocado y he venido acá a informar a usted, señora presidenta, a los miembros de la comisión y al país sobre las acciones que ha realizado la Fiscalía General del Estado. Claramente, espero que hayan sido absueltas sus inquietudes. De las respuestas de la señora fiscal, es claro que para algunas cosas usted dice que existe que el plazo es muy corto, hablando de 2, de 3, de 4 años de investigaciones que siguen su curso, cuando su propia gestión tiene antecedentes de haber llegado hasta procesos de casación en 18 meses, cuando a usted le interesa y cuando tiene un interés político de por medio. Así que insisto que la verdad su gestión deja mucho que desear. Gracias, presidente.
Solamente una aclaración. La Fiscalía actúa cuando tiene los elementos probatorios. En este caso, si se demora un mes, un año o más allá, es porque cuenta con los elementos suficientes para avanzar con una investigación y obtener las sentencias.